como les dije en el anterior video, le estaba hablando del capítulo 19 de Apocalipsis, donde mi hermano espiritual Juan dice que vio venir en el cielo un caballo blanco y que lo montaba era fiel y verdadero. Esta enseñanza se llama el jinete del caballo blanco. Le estaba explicando que, como mi Padre espiritual Jesucristo viene hablando todo en alegorías, que en el anterior video también les mostré la cita, que pueden visitarlo y mirar las citas y leerlas y se den cuenta que es cierto. Entonces todos vienen hablando en ilustraciones. Cuando dice mi hermano Juan, vi del cielo, quiere decir que vio venir una profecía del Viejo Testamento que lo viene identificando como cielo. No solamente mi hermano Juan, sino también mi Padre espiritual Jesucristo, cuando pronunciaba la palabra cielo, se estaba refiriendo a la parte alta de la Biblia. Lo mismo cuando decía las nubes. Si dice, vi venir el Hijo del Hombre en las nubes, quiere decir que viene una profecía de arriba. Le estaba comentando, ese caballo blanco soy yo. ¿Por qué? Porque estoy santificado. Y mi hermano Juan, cuando está hablando de esa profecía, le está hablando, por ejemplo, de Número 22, 23, que dice que el profeta con el asno no era un asno de 4 patas, un animal de 4 patas, sino que mi Padre Jesucristo viene identificando a los principales sacerdotes, a los pastores, que se hacen llamar pastores, de profetas, siervos, discípulos, como animales. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene hablando claramente todas sus enseñanzas, que primero que viene hablando todo en alegorías, en ilustración, y a esta enseñanza no lo han dado importancia. Por eso dice mi hermano Juan 8, 44 y 45, ¿por qué no creen en mi palabra? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Cuando dice no creen en mi palabra, está diciendo por qué yo le estoy enseñando por medio de los profetas que yo vengo hablando esto en parábolas. ¿Por qué no entienden mi lenguaje si yo le estoy hablando en ilustración? Entonces, cada vez que pronuncian la palabra cielo o que encontremos la palabra cielo y nubes, en la palabra de Jesucristo se está refiriendo a la parte alta del Viejo Testamento, de la Biblia. Entonces, cuando el asno era un feligre de ese profeta, que él hablaba lo que le estaba enseñando el profeta, pero él leía también las enseñanzas de Jesucristo y vio venir la profecía donde dice que viene un ángel con una espada en la mano. El ángel es la persona que Jesucristo viene profetizando en cada generación religiosa que escoge y se los envía a enseñar a su pueblo amado, que en el video anterior les dije por qué hacía esto. Y él veía esa profecía, entonces le dijo al profeta, mira, aquí viene enseñando que viene una persona a enseñarnos a nosotros. Y el profeta le dio importancia a esto. La persona, el ángel es una persona santificada. Y la espada es este libro hoy en día, mi Señor Jesucristo, que Jesucristo viene identificando su palabra como espada. Entonces, eso fue lo que sucede, lo que veía ahí, la profecía. También Josué 5:13 dice que Josué levantó la vista y vio un varón con una espada en la mano. También vio la profecía que viene hablando de la aparición de este profeta. Esto viene desde Génesis también. Génesis 3:1 que dice que había ángeles con espada. 3 ángeles son las personas que vienen escribiendo los libros de la Biblia. Ahí está hablando Isaías, Jeremías, Moisés. Y la espada son los libros que ellos escribieron. Es el mismo ángel que se le presentó a Jacob. El ángel que habla a Jesucristo en Éxodo 23:20. Entonces, este es un pacto que Jesucristo hizo con las personas. Para esta generación también, ese ángel, ese profeta, por la bendita gracia de Jesucristo, soy yo. Y la espada es este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. Bueno, entonces, el jinete es Jesucristo. ¿Por qué?
porque yo hablo las palabras de Jesucristo, quiere decir que Jesucristo está montado en mí. Y la espada que yo traigo en mi boca no es una espada física, sino un mensaje, una prédica que mi Padre espiritual Jesucristo me dio que predicase a esta generación religiosa, que fue la misma que predicó Jesucristo en el templo, con la cual hirió espiritualmente a los sacerdotes. No fue que los hizo un azote y los azotó físicamente, no, sino un mensaje y los azotaba exhortándolos. Entonces esta es la misma prédica que la encuentra aquí en el capítulo 19, que dice: esta es la espada que yo traigo en la boca. Señores, mi propósito no es el de ofrecerles una revista que por mi Señor Jesucristo diga, como por mi Señor Jesucristo dejar hijos a la intemperie, listos por mi Señor Jesucristo para la guerra, listos por mi Señor Jesucristo para la prostitución, listos por mi Señor Jesucristo para la drogadicción. Si yo predico esto delante de los católicos, los hiero. Y si lo predico delante de los religiosos protestantes, también los hiero. ¿Por qué? Porque matar hijos, dejar hijos a la intemperie, terrenalmente es que se separan los hogares y dejan los hijos a la intemperie. Así quede con el padre o quede con la madre. Para la guerra, porque se dedican a emplearse en la policía, en el ejército nacional, en los grupos subversivos, levantados en armas. Entonces están listos para la guerra, guerra terrenal. Listos para la prostitución. Pueden ver que el camino que cogen hoy en día, estamos ahogados por la prostitución que existe en Colombia y el resto del mundo. Esto si lo hacemos la interpretación terrenal o literal directa. La interpretación espiritual o ilustrada es la siguiente, que es la principal. Cuando yo digo matar y dejar hijos a la intemperie, quiere decir personas que estaban en el peregrinar de Jesucristo, pero que al año se retiraron, o a los 5 meses se retiraron, o a los 10 años se retiraron. Quedan hijos religiosos a la intemperie. Listo para la guerra. ¿Por qué? Porque como se creen que adquirieron conocimiento de la palabra de Jesucristo, al encontrarse con otra persona que también piensa ha adquirido conocimiento de las enseñanzas de Jesucristo y se empiezan a discutir sobre el conocimiento de ellas, salen disgustados, forman una guerra en discusión. Inclusive si se vuelven a encontrar no se hablan. Entonces eso es guerra espiritual en el conocimiento de la palabra de Jesucristo, que es la principal interpretación. Hijos para la prostitución quiere decir que mi Padre espiritual Jesucristo se viene identificando como marido de una persona que entra en su peregrinar, que se está identificando como siervo, discípulo, profeta o pastor suyo. Jesucristo se identifica como marido de esa persona, hombre o mujer. A Jesucristo lo representan sus enseñanzas. Por ejemplo, este libro que contiene las enseñanzas de Jesucristo lo representa. Entonces, a mí me corresponde como mujer de Jesucristo leer únicamente las enseñanzas de Jesucristo y hablar únicamente con esas enseñanzas, explicar. Por eso Jesucristo dice: id y dile a los tuyos lo que yo hice en tu vida. Pero resulta que yo llego de los adventistas y ellos tienen una profeta que dejó unos libros y me dan un libro de eso y yo me dedico a leerlos y abandono las enseñanzas de Jesucristo. Ya yo me estoy prostituyendo. La profeta es marido mío. Y si yo al enseñar hablo de Jesucristo y de esa profeta, ya yo estoy prostituyendo, estoy adulterando la palabra de Jesucristo. Los dos son maridos míos. Inclusive si yo hablo el 80% de Pablo y 20% de Jesucristo, el marido mío es espiritual, es Pablo, no es Jesucristo. Tengo que hablar el 80% de Jesucristo y el 20% de Pablo. Por ejemplo, dice que la mujer María Magdalena tenía 7 demonios. Ella no era que tenía 7 demonios.
los demonios, lo que ella tenía era que al enseñar la palabra de Jesucristo, hablaba de Jesucristo, de Pablo, de Lutero, de otros sabios terrenales. Hablaba de 7 personas, entonces cada nombre es un marido de ella. Eso se llama adulterar la palabra de Jesucristo, como lo llama mi hermano espiritual Pablo en el capítulo 2:4 de Segunda de Corintios, o 4:2 de Segunda de Corintios, que dice no adulterando la palabra de Jesucristo. Adulterar la palabra de Jesucristo es que yo al enseñar incluya a Jesucristo, a Lutero, a otros sabios terrenales, como por ejemplo Darío Silva, que tiene una biblioteca y empieza a hablar de nombres de sabios terrenales. Eso se llama ser una mujer prostituta espiritual. Listo para la drogadicción. Jesucristo enseña que su palabra es medicina, es droga. Entonces, si yo recibo los libros de la profeta de los adventistas, o de los mormones, o de los testigos, los libros de ellos, eso es medicina, eso es una medicina chiviada. Entonces yo me estoy drogando con otra medicina. La medicina pura es la enseñanza de Jesucristo, que dice, por ejemplo, mi hermano Isaías, Jeremías 33:6 dice, he aquí yo les enviaré sanidad y medicina y los curaré y los llenaré de abundancia de paz y de verdad. Ahí está diciendo, está profetizando de la aparición de este libro, es la medicina que lo enviaba Jesucristo para este tiempo. Por eso, en el primer video dije que le iba a mostrar el libro con el cual Jesucristo iba a poner la paz en Colombia y el resto del mundo, tanto carnal como espiritual. Y la iba a poner con este libro, que toda persona que lo lea 7 veces va a aprender la verdadera interpretación de las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, eso que dice mi hermano Jeremías en el capítulo 33:6 se está refiriendo a este libro. Esta es la medicina con el cual Jesucristo va a poner la paz. Bueno, entonces yo continúo enseñándole la prédica o la espada que yo traigo en mi boca, que dice en Apocalipsis 19, y trae en la boca una espada con cual herirá las naciones. Las naciones son las personas que están en el piedad de Jesucristo. Una persona, 3 personas, un grupo de 1000 personas, es una nación religiosa. Entonces cuando dice herirá a las naciones, quiere decir a los religiosos. También en esta prédica que está en el capítulo 19 y 20, donde está mi biografía de mi nacimiento espiritual, dice, mi propósito no es de ofrecerles una revista que por mi Señor Jesucristo diga cómo matar hijos en el vientre, cómo serle infiel a su compañero, cómo idiotizar a su compañero dándoles a beber cosas mortíferas. Cuando digo matar en el vientre, espiritualmente quiere decir matar a las personas con enseñanzas, mandamientos de hombre, doctrina de hombre. El vientre es el lugar donde se congregan. Es matar a un pastor con doctrina falsa a las personas, así como están hoy día. Darío Silva, César Castellano, Eduardo Caña, etcétera. Todos ellos pues tienen muerto a las personas que se congregan ahí con mandamientos de hombre. Eso es matar hijos en el vientre. Serle infiel a su compañero quiere decir apartar el libro de las enseñanzas de Jesucristo y dedicarse a leer un libro como de la profeta de los adventistas y enseñar con ellos, de los de branjistas, que también tienen unos libros que dejó una persona que aunque no se identifica como profeta, ellos los tienen como profeta. Entonces leer esos libros ya es tener otro marido. Eso es serle infiel a Jesucristo. Uno tiene que leer únicamente a Jesucristo y hablar de Jesucristo. Por eso dice, ve y dile a los tuyos lo que yo hice en tu vida. Háblale únicamente de mí. No tiene uno necesidad inclusive ni apelar a mi hermano Pablo, ni a Isaías, ni a Jeremías. Pero si la persona endurece el corazón, entonces uno puede apelar a Pablo, a Isaías, a Jeremías. Pero de ahí no salirse. Idiotizar a las personas dándole a ver cosas mortíferas. Mi Padre Jesucristo, como les dije, viene identificando esto como medicina o como cosa mortífera. Entonces, matar con
a una persona es matarla con doctrina de hombre, mandamientos de hombre, así como hoy día también que los mandamientos de hombre que enseñan, tú no puedes beber, tú no puedes bailar, tú no puedes jugar lotería, tú tienes que usar traje largo, tú tienes que entrar a la congregación y quitarte la gorra si la llevas puesta o un sombrero. Esos son mandamientos de hombre, doctrinas de hombre, porque Jesucristo no nos prohíbe a nosotros nada. Jesucristo nos quiere dar es un dominio propio para que nosotros no hagamos las cosas en demasía, sino que tengamos un dominio para hacer las cosas a cabal. Y ese dominio propio hoy día se consigue leyendo este libro que se titula Mi Señor Jesucristo 7 veces. Ahí Jesucristo nos da el dominio propio y nosotros podemos disfrutar de toda la creación de Jesucristo, que no nos va a hacer daño. Por eso dice Jesucristo en el capítulo 8, 31 y 32 de mi hermano espiritual Juan: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí también vemos que dice si permaneces en mi palabra. Uno tiene que dedicarse a leer únicamente las enseñanzas de Jesucristo. Apenas apareció Jesucristo con sus enseñanzas, quedaron abolidas las del Viejo Testamento. Pero como la gente endurece el corazón, uno puede apelar al Viejo Testamento para que se den cuenta dónde viene hablando de la aparición de las enseñanzas de Jesucristo y de Jesucristo, y que teníamos que leer únicamente esas enseñanzas. Por ejemplo, en Isaías 29 dice que a los murmuradores les enseñará doctrina. Entonces Jesucristo vino a enseñar a la gente la verdadera doctrina. No teníamos necesidad de apelar a otros libros. Por eso Jesucristo dice: si permanece en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Mi Padre Jesucristo no es dictador, es democracia, es libertad, nos permite hacer todo. Lo que no quiere es que lo hagamos en demasía y que tengamos un dominio propio y leamos sus enseñanzas para adquirir una sabiduría para hacer diferencias de lo que hace daño y lo que no nos hace daño. Es lo único. Por ejemplo, mi Padre Jesucristo dice: ojo por ojo, diente por diente. Ahí está dando a entender que si yo le hago mal a mi prójimo, aunque él no me lo haga a mí Jesucristo va a permitir que otro me lo haga. ¿Entiende? Entonces eso es lo que quiere enseñarnos Jesucristo, que nosotros tengamos un dominio propio, no hacerle un mal al prójimo. Por eso también dice mi hermano espiritual Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. A saber qué era lo que no le convenía a Pablo, pero Pablo no estaba diciendo que Jesucristo le estaba prohibiendo de ciertas cosas unas. Está diciendo: todo me es lícito. Y también dice que nadie te juzgue en comida, ni en bebida, ni en día de reposo, como hoy en día. Tú no guardas el día de reposo, el sábado. Ya no vas a tener salvación. No. Jesucristo no nos da la salvación por el día sábado. Nadie puede juzgar por eso. El que quiera guardar el día de reposo el sábado, que lo guarde. El que lo quiera guardar el domingo, que lo guarde el domingo. El que lo quiere guardar el miércoles o jueves, que lo guarde esos días. Jesucristo dijo que se guarde el día de reposo, no dijo el nombre del día de la semana que se tiene que guardar. Claro que hay unos que para demostrar que tienen la razón le pusieron el nombre sábado, que era el sábado, pero ahí fallaron, porque si le hubieran puesto el nombre a otro día de la semana, esa enseñanza era verdadera. Porque Jesús está enseñando que el testimonio de 2 o 3 es verdadero. Entonces, si le hubieran puesto el nombre a otro día de la semana, como por ejemplo al lunes o el miércoles, que hubiera aparecido en la Biblia también, el testimonio era verdadero, que el día de reposo es el sábado. Pero apenas le colocaron fue el sábado. Entonces esa enseñanza no tiene validez porque faltó otro nombre de otro día de la semana. Jesucristo dice: el testimonio en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Entonces Jesucristo no le puso nombre al día de la semana que hay que guardar, sino que dijo: guarde mi día de reposo. El que quiera guardarlo el domingo, que lo guarde el domingo. Ahora también mi Padre Jesucristo enseña que si hay necesidad de trabajar el día domingo o el día de reposo, hay que hacerlo, pero trabajar en la viña de Jesucristo, o sea, predicar en la viña de Jesucristo. Porque cuando mi Padre Jesucristo dice: 6 días trabajarás y 1 descansará, está diciendo 6 días predicarás mis enseñanzas. 6 días irás a las
congregaciones, a la gente, a decirle lo que yo hice en tu vida. Y uno no lo hagas. Pero Jesucristo dice que si hay necesidad hay que hacerlo. Ejemplo, si yo estoy sentado en una silla en un parque y se me siente una persona al lado y me dice, voy a cegar la vida porque mi mujer me dejó, porque estoy alcanzado económicamente, o por esto y esto otro. Ese día a mí no me corresponde predicar porque estoy reposando, pero como veo que la persona se va a cegar la vida, tengo que hablarle, decirle, hermano, no hagas eso. Aquí está Jesucristo con tus brazos abiertos para salvarte, para ayudarte a solucionar esos problemas. Jesucristo está para ti. Mira, ponte a leer los consejos de Jesucristo, que ahí Jesucristo te guía al triunfo, te hace una nueva persona. Ahí trabajé ya, siendo día de reposo. Y eso lo dice mi Padre Jesucristo cuando dice que los judíos los perseguían porque había sanado a uno en día de reposo. Y Jesucristo les dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Como Jesucristo se está refiriendo a la enseñanza del Viejo Testamento, y cuando dice y yo trabajo se refiere a sus enseñanzas. Entonces está diciendo, mira, nosotros todos los días pasamos enseñando. El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento están enseñando todos los días, no descansan. Entonces no hay reposo. Así que no hay que aferrarse a señalar a alguna persona que porque no guarda el día sábado, el día de reposo, señalar lo que no tiene verdadera doctrina, o porque bebe, o porque baila, o porque compra lotería, o porque fuma. No hay que señalar nada de eso porque Jesucristo no prohíbe nada de eso. El Padre Jesucristo es democracia, es libertad, el dictador es Satanás. ¿Quién es Satanás? Son los pastores que creen que han interpretado bien la palabra de Jesucristo, como Eduardo Caña, como César Castellano, como los fundadores de los adventistas pentecostales, que ellos prohíben fumar, bailar, que tienen que usar trajes largos. Ellos son dictadores. Jesucristo es libertad. Jesucristo lo que quiere es un corazón limpio. Por eso le decía a los fariseos del tiempo, por dentro se ven, por fuera se ven bien pintados como sepulcros, como cementerios, pero por dentro están llenos de huesos secos, están podridos, no tienen un corazón bueno de amor. Porque Jesucristo lo que quiere es que nosotros tengamos amor con el prójimo. Por eso dice que el primer mandamiento es amar a Jesucristo sobre todas las cosas, y el segundo al prójimo como uno mismo. El cumplimiento de la ley es el amor al prójimo, dice mi hermano espiritual Pablo. ¿Y cómo se demuestra el amor? El amor, dice mi hermano Pablo, dice el amor no es contencioso, quiere decir tú no contiendes la palabra de Jesucristo, todo lo cree. Por ejemplo, si yo digo yo soy carnalmente Jesucristo, en su segunda venida, si tiene amor espiritual, debe creerlo, porque eso dice hermano Pablo, todo lo cree. Si yo digo que este pan sin levadura que se titula mi Señor Jesucristo representa a Jesucristo en su segunda venida, creerlo. Si digo que leyéndolo 7 veces Jesucristo le va a revelar eso, que es verdad, que yo soy Jesucristo carnal en su segunda venida y el libro de Jesucristo espiritual en su segunda venida. Y si lo lee 7 veces ha creído sin ver, creer por fe. Todo lo espera, dice. Eso está en 2 Corintios 13, que habla del amor, como lo define el hermano Pablo, que no debe ser contencioso, no discutir la palabra de Jesucristo. Si yo llego diciendo, yo soy un enviado de Jesucristo, vengo a explicarte esto y esto, escucharlo, pero no discutirle. Por eso dice Nicodemo, el hombre es Juan 7:51, juzga nuestra ley a una persona si primero no lo oye. Hay que oír primero y después sí hablar. El hermano Santiago dice, el hombre debe ser presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Escuchar primero. Pablo dice también, por mi Señor Jesucristo, escúchalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Así que hermanos, el tiempo se ha cumplido y Jesucristo ha regresado. Miren los otros videos donde le estoy diciendo el regreso de Jesucristo en su segunda venida. Que carnal lo represento yo y espiritual este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. Solamente tienen que leerlo 7 veces para que mi Padre Jesucristo les revele todo. Claro que si son el entendido en 3 leídas, Jesucristo le revela todo. Si es entendido, como dice mi hermano espiritual Daniel, los entendidos resplandecerán primero. Así que
El tiempo se ha cumplido y Jesucristo ha regresado. No lo esperen más, se encuentra aquí en Colombia, tanto carnal como espiritual. Que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual, Jesucristo, continúe con ustedes. Ven